La palabra de Dios lee Mateo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En el día de hoy vamos a estar entrando en una serie, el Sermón del Monte. Y acabamos de leer estos primeros 3 versículos. Hoy nos vamos a concentrar en el tercer versículo. Para obtener un contexto podemos empezar viendo donde se encontraba allí una multitud. Y Jesús tuvo que subir a un monte, que era una forma estratégica de cómo poder hablar con muchas diferentes personas y que te pudieran escuchar, ¿no? Porque no sé si usted sabe, pero el sonido viaja. Y si tú te vas a un lugar más alto, todas las personas tienen una mayor oportunidad para escucharte que si tú te quedas al nivel que ellos están. Pero lo más importante que yo quiero que usted se dé cuenta, y esto se lo voy a dejar de asignación, en el versículo 1, a la segunda parte, dice, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Pero también habla de una multitud. Tal parece que él se sentó en este lugar más alto, de donde estaba la multitud, los discípulos alrededor, y él se sentó. Y esta es lo que yo digo como que se lo dejo de asignación, porque cuando usted escudriña la palabra de Dios y cuando usted busca las pocas veces que relata cuando Jesús se sentó, era porque Jesús tenía una enseñanza para el que estaba alrededor. Ahora, cuando entramos en el versículo 2, dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y aquí podemos ver cómo él empieza a enseñar. Jesús quería no solamente que los discípulos estuvieran preparados con esto que él estaba enseñando, sino que toda la multitud. Hoy veremos qué implica ser pobre en espíritu. El título del día de hoy, pobre en espíritu. Y cuando yo estaba preparándome para este mensaje, yo estaba meditando, yo decía, pero ser pobre en espíritu, ¿qué quiere decir eso? Y esa era la interrogante más grande de este versículo que yo tenía en mi corazón, era esto. Yo decía, pero yo tengo que entender qué quiere decir ser pobre en espíritu para poder ver lo que Jesucristo quería que nosotros hoy aprendiéramos. Es probable que al leer este verso 3 pensemos que ser pobre en espíritu significa nuestra condición espiritual no es buena o no sea suficiente buena y que no tenemos nada de valor espiritual en nuestro ser. A lo mejor usted piense eso, que ser pobre es no tener ningún valor espiritual. En realidad lo que Jesús dijo, que esta persona que es pobre en espíritu es bienaventurada. Porque de esas personas pobres en espíritu, de esas personas es que es el reino de los cielos. Y usted sabe cómo empieza diciendo bienaventurados. Así que como es posible que algo tan negativo resulte que seamos bienaventurados. Todavía sigo en esto desarrollando el término pobre en espíritu. Cuando hablamos de esto de pobre en espíritu, yo todavía lo veo como que algo negativo. En mi mente, sin poder estudiar esto y sin poder entenderlo. Y cuando continúo, empecé a buscar en otras versiones, que lo acostumbro a hacer mucho. Y yo estaba dándome cuenta que en las diferentes versiones la palabra bienaventurado también era dichoso. Y la palabra dichoso era afortunado. Y yo entiendo mejor las últimas dos palabras que la primera. Hoy día no se oye mucho bienaventurado. Pero cuando tú dices dichoso, tú dices, oh sí, esa es una palabra que yo puedo entender mejor. Entonces algo que es dichoso es una persona que tiene una ventaja sobre otra. Alguien que es dichoso es alguien que como que de una forma u otra, dependiendo del tema, y usualmente se usa de una forma positiva. Y cuando decimos afortunado, pues mucho más. Entonces, en realidad, ser pobres en espíritu es algo maravillosamente positivo e increíblemente beneficioso para nuestra vida cristiana. Aunque no lo entendamos, que usted ha llegado aquí al día de hoy, usted ha llegado a ver este video en el día de hoy por una razón y una razón específica. Hoy vamos a estar hablando
de pobres en espíritu. Vamos a estar explicando qué es esto, cómo se aplica a nuestra vida y cómo nosotros podemos tener esa ventaja que los demás no pueden tener. La ventaja que estoy hablando es que nosotros somos bienaventurados al ser pobres en espíritu, porque los que somos pobres en espíritu somos los que seremos herederos de los reinos de los cielos, como nos dice en Mateo 5:3. Para poder entrar en la explicación que es el mensaje de hoy, quiero darle un background. Yo espero que todos los que me están escuchando sepan esto, pero si usted no lo sabe, vamos a aprender algo nuevo. Dios creó al hombre de una forma tripartita. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir de tres partes que son cuerpo, alma y espíritu. Dios nos creó con un cuerpo para tener contacto con el mundo físico, un alma para tener un contacto con el mundo psicológico y un espíritu para tener contacto con Dios, quien es el espíritu con letra E mayúscula, y para recibirlo. Eso quiere decir que Dios es espíritu con letra mayúscula. Por eso nosotros predicamos y la Biblia nos enseña quién es la tercera persona de la Trinidad, quién es el Espíritu Santo con la letra mayúscula. Pero si usted se fija en el versículo 3 de Mateo 5, cuando dice pobres en espíritu, está hablando con una E minúscula. Eso quiere decir que no está hablando del Espíritu de Dios, sino que está hablando del Espíritu de ¿quién? De nosotros. Porque nosotros tenemos un espíritu adentro. Lo más profundo de nosotros, lo más que tú no puedes ni tocar, ni ver, ni operar, es espíritu. Y con eso dicho, ahora podemos empezar a entender por qué estamos hablando pobres en espíritu. A través de este espíritu humano es que tenemos una conexión con Dios vía el Espíritu Santo de Dios. El salmista dijo: renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10, la parte B. ¿Por qué ese salmista se sentía que tenía que pedirle a Dios, a Jehová, que renovara un espíritu recto adentro de él? ¿Por qué? Porque eso no solamente confirma que somos unas personas tripartitas, espíritu, alma y cuerpo, sino que también nos dice que este espíritu tiene que ser ¿qué? Renovado. Nosotros tenemos que tener una mente renovada como Dios quiere que la tengamos. Por eso es que el salmista estaba diciendo: renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, si usted está pensando y me está siguiendo por esta línea donde vamos, podemos darnos cuenta que el espíritu toma un rol bastante importante en nuestra vida. Pastor, ¿qué importante? Bueno, déjeme decirle lo importante que es. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, que para tú poder ganar el cielo tienes que tener un espíritu pobre. Y si tu espíritu no es pobre, entonces ¿qué tú estás haciendo? Entonces puede ser que tú estés toda tu vida en el evangelio y has perdido tu tiempo. Puede ser que estés todos años y años en el evangelio y lo que estás haciendo es engañándote a ti mismo. Porque primeramente para poder ganar el cielo debemos tener un espíritu pobre. Y yo sé que todavía no hemos llegado a la culminación y no podemos todavía comprender totalmente qué quiere decir esto, pero vamos a establecer ciertos puntos. El primer punto que estoy tratando de establecer es que el Espíritu no es el Espíritu Santo, es el Espíritu de nosotros. Segundo, que es sumamente importante que este Espíritu sea recto y sea pobre en nosotros para poder ganar el cielo. Otra connotación que estamos viendo en este versículo es la palabra pobre. Cuando Jesús usa la palabra pobre, no se refiere a no tener dinero y menos a posesiones materiales. Aunque originalmente, eso es lo que, ahí es donde la mente humana se va sin poder profundizar en este versículo. Cuando hablamos de pobre, lo primero que pensamos es dinero. Y cuando hablamos de pobreza, lo segundo que pensamos es no tener pertenencia, no tener una casa, no tener un carro, no tener donde dormir y cosas como esas. Se nos hace difícil comprender lo que la palabra nos quiere decir si no la escudriñamos. A lo mejor lo que usted pensaba en el día de ayer sobre este verso, cuando usted salga de aquí en el día de hoy va a ser algo muy diferente. El comentario de la Biblia
Revisión Recobro dice, ser pobre en espíritu no solo significa ser humilde. Ya podemos ver, y cuando usted lee otros comentarios, usted puede encontrar fácilmente que, es más, en otras versiones han sido traducidas y usan esta palabra humilde para explicar este versículo. Pero este comentario no se queda ahí, porque humilde o no encapara todo lo que vamos a explicar en el día de hoy. Pero este comentario, gracias a Dios, se va un poquito más y continúa a usar dos palabras claves que en el día de hoy nos vamos a concentrar en ellas. Y son estos términos: desprendidos y descargados. Cuando estamos hablando de la palabra pobre, estamos hablando de desprendidos y descargados. Vamos a cogerla una a la vez. Cuando hablamos de la palabra desprendidos, si tú te desprendes de algo que tienes en tus manos y lo pones cerca, por ejemplo, de la puerta, siempre que pases por la puerta lo verás. Vamos a decir que es una sombrilla, ¿no? Uno pone la sombrilla cerca de la puerta y siempre que tú pasas por esa puerta ves la sombrilla. Tú te desprendiste de esa sombrilla y la pusiste en ese lugar, cerca de la puerta. Entonces quizás un día, cuando tú llegas a la puerta y veas que está lloviendo afuera, vas a acordarte que al lado de la puerta tú tienes una sombrilla. Y tú vas a tomar esa sombrilla. ¿Por qué? Porque la condición del clima, porque como se ve el cielo, diga que no está lloviendo todavía, pero tú ves que está bien negrecito, que en cualquier momento empieza a llover a cántaro, tú dices, hoy me va a hacer falta esta sombrilla. Tú dices, hoy me hace falta esta sombrilla. Entonces lo que tú haces, coges la sombrilla, vas afuera. Si la necesitas, la necesitaste, si no, no. El punto es que hay lo que se llama un desprendimiento. Hay que tú sueltas algo, que tú dejas algo al lado. Cuando estamos hablando de pobres de espíritu, estamos hablando de un desprendimiento mucho más profundo que un mero poner una sombrilla al lado de una puerta. Porque déjeme decirle que siempre que usted pase por la puerta, usted se va a acordar de esa sombrilla. Déjeme garantizarle que siempre que usted le haga falta esa sombrilla va a estar ahí donde usted la dejó. Y como seres humanos, poner algo allí, como yo tengo una botellita de agua, cuando voy a predicar y cuando se me seca la boca y la garganta, voy y tomo un poquito de agua. Así mismo, nosotros podemos regresar porque tu cuerpo te está diciendo, tú necesitas esto. Usted sabe que un niño recién nacido no sabe que necesita agua en la boca. Usted sabe que un niño recién nacido no sabe que necesita vestirse. Usted sabe que un niño recién nacido no sabe nada. Pero nosotros como seres humanos que aprendemos actitudes, que aprendemos costumbres, que aprendemos y el mismo cuerpo cuando le enseñamos, cuerpo, esto es bueno para ti, el cuerpo mismo te pide. Pero cuando nosotros hablamos del espíritu, es algo mucho más profundo. Es más, el espíritu es lo más profundo en el cuerpo del ser humano. Cuando nosotros desprendemos cosas espiritualmente hablando, hermano, hay una diferencia de la noche a la mañana. Porque cuando tú te desprendes de ciertas cosas que no te ayudaban, espiritualmente hablando, eso el cuerpo no se va a recordar, porque estamos hablando al nivel del espíritu, no estamos hablando al nivel del cerebro que recuerda, no estamos hablando a un nivel muscular que recuerda, estamos hablando a nivel espiritual. Cuando usted se desprende de ciertas cosas que le están haciendo la batalla a usted no ser un cristiano con éxito, usted va a poder emprender unas cosas que antes no podía hacer cuando las hace a nivel espiritual. Este desprender es mucho más efectivo que dejar algo en la puerta. Este lo ve y queda tentado a retomarlo. Esa es la diferencia. Que cuando nosotros hacemos algo por nuestras mismas fuerzas, cuando nosotros nos desprendemos por nuestros mismos deseos, nosotros siempre vamos a estar tentados a retomar lo que dejamos atrás. Wow. La lección más fácil que usted pudiera aplicar, o el ejemplo más fácil que pudiéramos aplicar, son las adicciones. Estas personas se desprendieron de un vicio, pero lo dejaron ahí. Cuando ellos van a la tienda, van al puesto de gasolina, ahí tienen la pared.
completa de cigarrillos. Si es el alcohol, va al freezer y las neveras en las tiendas, eso está lleno de alcohol. Y tienen la tentación así. Y esto es lo que estoy diciendo, como cuando usted deja algo en la puerta y lo necesita, usted lo coge, ¿no? Es lo mismo. Cuando usted hace algo por sus propias fuerzas, usted va a verse tentado a retomarlo. Porque la tentación va a estar ahí. Pero hermano, déjeme decirle que cuando nosotros estudiamos este verso, cuando estudiamos lo que quiere decir pobre de espíritu, es mucho más profundo. Cuando hablamos del espíritu, es mucho más profundo de esta manera. Cuando se le desprende del espíritu el deseo de tener tal cosa, ya no existe. Wow. ¿Cuántos testimonios nos hemos escuchado de personas que llegan a los pies de Dios, se convierten, Dios rompe cadenas, Dios saca opresiones que existen en sus cuerpos y ellos nunca vuelven a donde estaban antes? Y tampoco usted los ve pensando, pero deberían hacer esto. No, hermano, esas cosas ni se piensan porque no están registradas en el cerebro, porque fueron arrancadas ¿de dónde? Desde un nivel espiritual. Entonces lo que estamos hablando es de un desprendimiento desde lo más íntimo del ser humano. Si usted tiene algo que lo está aguantando, usted puede llenar el blanco, que lo está aguantando de usted ser un mejor cristiano, que lo está aguantando de usted poder alabar a Dios, usted busque y haga un examen de usted mismo y pídale a Dios que desde un nivel espiritual Dios lo ayude a usted sacar eso, a desprenderse de lo que lo esté aguantando, de lo que lo esté agarrando, de lo que lo esté oprimiendo, de lo que lo esté parando, de usted poder seguir hacia adelante. Porque esto es importante, porque esto le va a parar de usted de poder heredar el cielo, como nos dice Mateo 5:3. Muchos de los que escucharon a Jesús para aquel tiempo no se podían desprender de la ley. Aquellos escribas, aquellos sacerdotes de aquel tiempo que le hacían la vida a cuadrito a Jesús, que le hacían unas preguntas capciosas, ellos eran los primeros que no se podían desprender de lo que habían aprendido. Pero déjeme decirle, esas cosas que ellos creían en su mente y que habían confesado con su boca les hizo imposible de poder conocer al verdadero Mesías que se había profetizado muchos años atrás. Pero el libro de Mateo fue escrito específicamente para los judíos, con suficiente profecía del Antiguo Testamento para romper estas barreras y que los judíos se pudieran desprender de sus enseñanzas viejas y aceptar la nueva enseñanza. Que cuando nosotros hoy día la miramos desde un helicóptero podemos ver que es la misma enseñanza, sino que tenemos una forma nueva de cómo llegar al Padre, en el sentido que podemos ir directamente al Padre, no tenemos que ir a través de un sacerdote. Sí, qué bonito, ¿no? Cuando podemos verlo desde un helicóptero. Pero desafortunadamente para aquel tiempo muchas personas no podían captar esto porque estaban tan y tan atados a esas enseñanzas que ellos habían enseñado. Muchos de ellos enseñaban, muchos de ellos se la habían enseñado a ellos y la tenían tan cerca de su corazón que no podían desprenderse de esas enseñanzas viejas. Muchos de ellos no pudieron nunca poder comprender quién era el verdadero Mesías. Todavía hasta el día de hoy están esperando. El último punto que quiero tocar es descargado. Muchas veces nosotros como seres humanos somos cargados, somos opresionados, somos influenciados por ciertas cosas que nos impiden llegar al trono del Padre. Y yo pudiera sentarme aquí por 15, media hora y decir tantas cosas, tantos ejemplos. Prefiero enseñarle los hechos y que usted llene los blancos. Porque ¿para qué presentar tantos ejemplos si no se le aplica a usted? Pero si usted puede ser tan sincero con usted mismo y usted puede meditar lo que estamos diciendo y usted puede usar su misma mente y decir, yo estoy siendo cargado por esto y siga, la lista sigue. Porque cargas hay de más. Pero cuando tú te quitas una carga de encima, tú entonces te sientes más liviano. Y no solamente que sentirse liviano es bueno, pero al sentirse liviano tú te sientes libre. ¿Libre para qué?
libre para poder adorar al Dios que nos creó, libre para poder ir al Dios que nos creó y decirle y contarle nuestras penas y decirle cómo nos sentimos y pedirle que nos continúe a ayudar por este camino. Muchas veces nos sentimos cansados del camino por tantas cargas que llevamos. Las cargas no es necesariamente física, puede ser también una carga mental. Me refiero a las cosas que nos detienen en el camino y que nos pesan tanto que perdemos la comunión con Dios. Y escuche lentamente y detalladamente cómo es que este proceso ocurre. Cuando le damos cabida a nuestra concupiscencia, en otras palabras, a nuestra carne, y le damos ventaja al enemigo, el resultado se siente como una carga. Porque el mismo Espíritu Santo que está en nosotros, que está conectado a nuestro espíritu, te está diciendo, aquí hay algo mal. Y ese mismo Espíritu Santo como que no te deja tranquilo. Y tú te sientes la carga de lo que tú has hecho, lo que tú has cometido o lo que tú dejaste de hacer. Esta carga nos causa una mala conexión con Dios. Esta mala conexión causa un enfriamiento. Porque ya tú no tienes la misma conexión, porque ya las conversaciones ya no son las mismas, porque ya el contacto no es el mismo. Uno se empieza a enfriar y el enfriamiento quiere decir que tú te estás acostumbrando a lo que tú tienes alrededor. Aleluya. Que no era lo que estaba antes, sino que es algo nuevo que te estás empezando a acostumbrar. Enfriamiento. Este enfriamiento causa un distanciamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces antes andábamos juntos, pero ahora me da lo mismo si andamos separados. Y mientras pasa más el tiempo, esa separación sigue creciendo. Y mientras pasa más el tiempo, yo puedo estar en otro pueblo y no voy a estar pensando de lo que dejé atrás. Porque ese distanciamiento sigue creciendo. Ese enfriamiento sigue poniéndose la cosa más fría, la distancia más larga. ¿Y en qué terminamos? Al final terminamos apartados de nuestros hermanos y de Dios. ¿Por qué digo de los hermanos? Porque estamos viviendo en unos tiempos como que ya no nos importa confraternizar, como que ya no vemos el valor de lo bonito que es estar unánimes juntos, como que ya con lo del COVID estamos tan asustados que no nos vaya a pegar algo, que no nos vayamos a enfermar, que voy y me muero, que no quieren ir a la iglesia, que ya estar con los amigos, ya eso no se puede. Estar con los hermanos, mucho menos. Estar en la iglesia, olvídate. Estar encerrado, esa es la receta del día. Y nos estamos acostumbrando a este encerramiento y no tenemos la menor idea lo que esto está haciendo espiritualmente en nosotros. Porque estamos cogiendo nuevas cargas. Estamos, como dice aquí, desprendidos. No. Estamos empezando a coger cosas, nos estamos empezando a amarrar a otras cosas que están llenando el vacío, que están llenando el espacio que antes la iglesia tenía, que antes tu hermano tenía, que antes la buena relación con Dios tenía. Y ahora estamos cogiendo otras cosas y que está haciendo un distanciamiento, un enfriamiento. Qué pena cuando nos vemos llegar a este punto. Hermanos, tenemos que descargarnos de toda carga que no venga de Dios. Hay muchas cosas que son normales para nuestra vida. Hay otras muchas cosas que no son buenas para nosotros. Hay muchas otras cosas que no nos edifican en nada. Hay muchas otras cosas que nos paran de llegar a la meta. Quiero tomarme la libertad de decir estas cosas y que todos nos entendamos basado en lo que hemos dicho en el día de hoy. Ser pobre de espíritu es estar preparados para obtener más de Dios. Ser pobre de espíritu es estar preparados. Pastor, pero usted no ha hablado de ninguna preparación en el día de hoy. ¿Que usted está hablando? Bueno, exactamente lo que estamos diciendo es lo que usted le va a preparar. Porque ahora, bajo estas definiciones que hemos discutido, bajo estos términos que hemos usado, podemos darnos cuenta que ser pobre de espíritu no es no tener nada. No tiene nada que ver con dinero, no tiene que ver nada con posesiones, sino que tiene que ver con la forma que nuestro espíritu está. Y si nuestro espíritu está descargado, si nuestro espíritu está desprendido de todas las cosas extras que no tiene que tener, entonces nuestro espíritu estará
preparado, será un campo fértil para el trabajo que Dios quiere hacer en nosotros. Será un campo fértil para nosotros poder recibir la palabra de Dios. Será un campo fértil para nosotros poder captar la palabra de Dios. Será un campo fértil para nosotros poder poner en acción la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso es que yo digo esto, que vamos a estar preparados para obtener más de Dios. Porque déjeme decirle que cuando nosotros estamos cargados, cuando nosotros estamos, no estamos desprendidos de las cosas externas, entonces no tenemos espacio, no tenemos tiempo, no tenemos la fuerza de voluntad para poder recibir las bendiciones que Dios tiene, para poder recibir las cosas que Dios quiere para con nosotros. Ser pobre de espíritu es estar hambriento espiritualmente. Porque déjeme decirle que cuando usted saca todas las cosas que sobran, cuando usted saca todas las cosas que no deberían de estar en su espíritu, entonces su espíritu está pendiente y hambriento para las cosas de Dios. Qué bonito, si nosotros estuviéramos todos hambrientos para las cosas de Dios, y más en el día de hoy, más en esta época. Qué bueno sería nosotros como seres humanos estar en ese nivel espiritualmente hablando. En ese nivel perfecto, cuando puede aceptar todas las bendiciones de Dios, cuando puede captar todas las bendiciones de Dios, cuando podemos escuchar lo que Dios quiere hacer con nosotros, que no tenemos que estar buscando muy lejos, ni estar buscando tantos consejos de tantas personas, porque nuestro espíritu está alineado con la voluntad perfecta del Creador, y Él mismo nos deja sentir a través de su Espíritu Santo en nosotros qué es lo que tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Qué conexión perfecta fuera esta. Y no solamente que es una conexión perfecta, sino que porque de ellos es el reino de los cielos. Y si eso no es suficiente excusa, hermano, yo no sé por qué más usted tiene que hacer esto. Hoy es el día el cual hacemos una limpieza interior para poder adquirir el cielo. Para poder adquirir el cielo nosotros tenemos que hacer una limpieza interior. Y no estoy hablando adentro del cuerpo, estoy hablando en lo más profundo de nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Tenemos que soltar todo lo que no sea de Dios. Tenemos que descargarnos, tenemos que desprendernos de todas las cosas que nos aguanten, que nos impidan buscar a Dios como Dios quiere que lo buscamos. Que Dios nos ayude a ser pobres de espíritu y desprendernos y descargarnos de todo lo que nos impida para ser dependientes en Dios.